El trabajo de campo es un método de investigación en donde la investigadora o investigador se adentran a una sociedad para conocer, entender, analizar e interpretar la vida diaria de las personas. Siendo un poco de frío aquí en Querétaro. Hoy, en Diario de una Antropóloga, hablaremos sobre mi primer trabajo de campo. Les voy a contar toda mi experiencia mientras los llevo conmigo un día de campo. Mi primer trabajo lo realicé en la licenciatura. En el 6º semestre del mapa curricular de mi licenciatura, tienes que hacer investigación de campo o trabajo de campo. Si bien se nos da un semestre para hacer trabajo de campo, uno decide cuánto tiempo, cómo y dónde hacerlo. Oigan, esto me da mucho vértigo. No hay barandales. Qué miedo. 2 semestres anteriores me dediqué a organizar todo lo que iba a hacer. Por ejemplo, como el hospedaje, los aviones, la ruta donde iba a pasar. También me dediqué a hacer el marco teórico, mis técnicas, toda la metodología que iba a hacer. Para realizar trabajo de campo no tienes que irte a otro estado o a otro lugar tan lejos, ¿no? Pero como lo que yo quería estudiar no se encontraba en mi vida cotidiana, pues tuve que ir hacia él. Es decir, yo hice trabajo de campo en un municipio llamado Talpa de Allende, que se encuentra en Jalisco. Se encuentra como a 4 horas de Guadalajara, la capital. Y pues quiero aclarar que tampoco tienes que salir de tu vida cotidiana como para hacer trabajo de campo. Inclusive puedes hacer investigación dentro de tu comunidad. Talpa de Allende es un municipio conocido por el café, por la guayaba, por los peregrinos, por el turismo religioso, pero especialmente por la Virgen, que recibe millones de peregrinos año con año, y pues era el tema que yo quería estudiar. En aquel entonces, cuando yo hice la investigación, era un pueblo de aproximadamente 14,000 personas. La investigación la hice en enero de 2017 cuando tenía 23 años. Fue mi primera vez viajando en un avión fuera de otro estado. Fue una aventura que jamás olvidaré como investigadora. De hecho, mi mamá me acompañó hasta Talpa de Allende y se quedó conmigo unos días hasta asegurarse que yo me encontraba bien. Aunque mi facultad da un semestre para hacer trabajo de campo, tú decides como investigador o investigadora cuánto tiempo es el que te va a tomar hacer tu trabajo, ¿no? Entonces yo aproximadamente hice 5 meses de trabajo de campo porque ya había logrado todo lo que quería investigar. El hospedaje fue todo un tema porque el municipio de Talpa de Allende no es un municipio muy grande y recibe muchos peregrinos y peregrinas. Entonces las pocas estancias, hoteles, hospedajes que habían estaban como que dedicados a este grupo de personas y pues no era muy común que alguien externo fuera nada más a visitar, ¿no? Entonces, cuando yo trataba de buscar hospedaje, fue muy complicado, ya que todas las personas me comentaban que les era imposible rentarme porque pues ganaban más dinero rentando a los peregrinos a peregrinas que a mí al mes, ¿no? Entonces, fue que mi mamá me ayudó a conseguir hospedaje y logró contactarse con un hospedaje y esta persona dijo que no podía recibirme, pero que conocía a alguien que podía recibirme. Fue así como es que llegué con la directora de aquel entonces en Talpa de Allende de una secundaria. Ella también venía de fuera de Guadalajara. Entonces me comuniqué con ella y yo llegué a Talpa de Allende sin tener hospedaje. Únicamente la directora quería platicar conmigo y con mi mamá para asegurarse de a quién le estaba rentando, ¿no? Y fue que ella, la directora de la secundaria de aquel entonces de Talpa de Allende, junto a su hija, me ofrecieron un cuarto para poder yo hospedarme. Yo sé que ellas lo hicieron por apoyarme, ya que ellas no ganaban o realmente no necesitaban el dinero para mi hospedaje.
Y pues eso siempre lo voy a recordar porque pues fue gracias a ella que yo pude tener una estancia y lograr mi proyecto de investigación. En aquel tiempo mi facultad únicamente apoyaba con 500 pesos. Si tú decidas quedarte en el estado e investigar, únicamente te daban 500 pesos, únicamente. Y si tú te ibas fuera de Yucatán, te daban 2,000 pesos. Este dinero se daba una vez que tú ya llegabas a la facultad. Después de tu investigación, tú llegabas a la facultad y tenías que comprobar lo que gastaste. Obviamente, este dinero no fue suficiente para mi investigación y pues yo por mi cuenta propia tuve que pagar mi proyecto. Es decir, mi mamá realmente fue la que me apoyó económicamente y por eso estoy totalmente agradecida por ella, por haberme acompañado y pues sin su apoyo yo jamás hubiera podido hacer esta investigación tan loca que yo quise realizar. Es normal cometer errores en trabajo de campo porque pues apenas yo estaba empezando, ¿no?, a hacer una investigación y no sabía cómo hacerla. Pero pues igual es normal, nada de lo que planeas y como quieres va a salir. Pero te voy a comentar aquí unos errores que considero que yo cometí en aquel entonces. Como contexto, como yo vengo de un estado considerado seguro, pues para mí era diferente, estaba en otra cultura en la que no sabía muy bien cómo sus reglas. Entonces yo salía a correr cerca de un río y recuerdo que una vez saliendo a correr un carro me persiguió y pues me espanté y me tuve que ir, ¿no? Al día siguiente se lo comenté en aquel entonces a mi compañera y ella me dijo que pudieron haberme llevado. Pues yo pues vengo de otro contexto donde pues jamás se me cruzó por la mente, ¿no? Y otro error que yo considero que es muy común entre las investigadoras mujeres, no por ser mujeres, simplemente yo considero que hay una limitante en cómo interactuamos con las personas, porque a veces se puede malinterpretar, algunas personas no entienden como qué estamos haciendo ahí las mujeres solas, ¿no? Y es muy común que te juzguen o es muy común que se malinterprete tus intenciones. Lo digo porque mi ruta era, cuando vivía en Telpa de Allende, mi ruta era la de siempre, ir hacia la basílica, que se encontraba a unas cuadras de, en aquel entonces, mi casa, porque pues mi investigación básicamente era contactarme con todas las personas, las peregrinas y los peregrinos que iban hacia la basílica y hacerles entrevistas informales. Y dentro de la vida cotidiana, había un grupo de músicos en la basílica, ya que cuando llegaban las peregrinas y peregrinos era muy común que ellos contrataran a este grupo de mariachis para que entraran con música. Por lo que uno de mis objetivos era lograr como conseguir en unas entrevistas con los músicos. Entonces fue costumbre toparme con los mariachis hasta que un día uno de ellos se me acercó y platicábamos y entablamos una amistad, ¿no? En la que dentro de la cabe le di la confianza para tener una plática con él y poco a poco fue que esta persona me pidió mi número telefónico, a lo cual yo accedí en ese tiempo porque pues yo consideraba que iba a ser mi informante clave dentro de los músicos, que era mi objetivo en mi investigación. Pero en aquel entonces, cuando yo le di mi número telefónico, su actitud conmigo cambió, empezó a acosarme, a llamarme por teléfono muy seguido y pues afortunadamente en aquel entonces cuando pasó todo esto, yo ya me encontraba en el último mes de mi investigación y ya había logrado todo lo que quería investigar, pero era tan grande su acoso hacia mí que ya no pude ir hacia la basílica, en el mercado, en el atrio y puntos donde yo antes frecuentaba, porque pues ya su presencia ya me incomodaba y pues ya era evidente que su actitud conmigo pues ya estaba pasando a otro nivel de confianza. Yo considero que es de uno de los errores que cometí, que no puse a lo mejor límites o me dejé llevar por la situación, pero no sé, ¿ustedes cómo lo ven? Yo creo que puede llegar a ser común entre las mujeres investigadoras, pero no lo sé. ¿Ustedes qué opinan como hombres investigadores? ¿Alguna vez les ha pasado alguna situación? Cuéntame. Creo que llegamos al último punto, que son las sugerencias. Yo sé que cada investigador e investigadora sabe cómo manejarse de acuerdo al contexto, pero yo te podría decir que recuerda que estás en otra sociedad, en otra cultura, por lo que tienes que ser respetuosa porque eres externa, acoplarte a las reglas y a las normas
Ya sé que esto suena como un cliché, pero pues tienes que adaptarte al lugar donde estás, porque tú estás yendo como externa, recuérdalo. No le mientas a las personas con el fin de tener información. Siempre diles qué estás haciendo. Yo en mi caso, a todas las personas con las que interactué, les comentaba que estaba haciendo una tesis de licenciatura, ya que también tienes que pedir permiso si vas a tomar fotos, vas a hacer alguna grabación, un video o alguna entrevista. Recuerda siempre decir por qué y para qué lo estás haciendo. También, como otro tip, no confíes en todas las personas. Aunque tú como externa o externo vayas al lugar, no tienes que confiar en todas las personas. Pero pues que eso no te impida disfrutar el trabajo de campo, porque pues yo lo disfruté. Disfruta tu estancia, pero ten cuidado. ¿Por qué fue tan significativo para mí? Porque era mi primera vez fuera de Mérida, de mi ciudad. Era mi primera vez volando en un avión, era la primera vez estando en otra cultura, en otro espacio, en otro contexto totalmente diferente al mío. Estaba relativamente joven, era mi primera vez viviendo sola y pues básicamente yo era nada más ahí y yo existía, nadie me conocía. Y es una de las experiencias más increíbles que he hecho en toda mi vida, que me hizo crecer como persona, como investigadora social, pero también ahí me di cuenta que realmente me apasionaba la investigación, sobre todo la interacción con otras personas y con otra cultura. Oigan, pues siento que todo esto fue muy personal, pero yo quería compartirlo, quería compartir mi experiencia realizando trabajo de campo, porque siento que no muchas personas comentan sus experiencias y sobre todo yo considero que cuando eres mujer, todas estas experiencias y vivencias son muy difíciles de contar y son totalmente diferentes a la que si lo hubiera hecho un hombre. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Todo de mi parte, espero que te haya gustado este video y si estás a punto de realizar trabajo de campo, espero que lo disfrutes tanto como yo lo hice y sea de utilidad todo esto que te acabo de comentar. Pues nos vemos en un próximo video y adiós.